el día del Pentecostés, pero regresamos nuevamente a hablar de la unidad sobre el libro de Job y vamos a continuar en lo que nos quedamos y ahorita vamos a dar una introducción, vamos a hacer una oración antes de dejar el lugar aquí a Joel que nos va a dar la introducción del libro de Job para retomar un poquito de lo que hablamos hace 2 domingos y continuar con lo que es el tema de hoy. Usted ya lo está viendo ahí en pantalla. Vamos a hablar del dolor abrumador de Job, pero en la introducción vamos a hablar por qué vino este dolor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que usted nos da de poder hablar a través de estos medios, que esta palabra llegue a cada uno de mis amigos, mis hermanos que van a escuchar y que el Espíritu Santo nos revele y nos enseñe las cosas que hay que aprender en esta mañana. Le damos gracias por lo que usted va a hacer. Ponga sus palabras en nuestras bocas, Señor, y que sean de bendición para cada uno de los oyentes y que nos edifique también a nosotros que estamos aquí en cabina y a todos los que van a escuchar el programa más adelante. Le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que en esta tarde, pues en esta mañana vamos a hablar de Job y vamos a establecer nuevamente una introducción de lo que es el libro de Job para después entrar al tema de hablar del dolor abrumador de Job, la prueba, el proceso por el cual él pasó. Y pues aquí está Joel para que nos dé una introducción. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Estoy contento por la oportunidad que Dios me da de participar en esta mañana sobre este tema del libro de Job, del primer capítulo. Es muy interesante lo que habla de Job del primer capítulo. A manera de introducción, pues como ya ustedes que conocen la historia, en el primer capítulo habla que era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eran esas 4 cualidades que tenía, que las avaló Dios, ¿verdad? Que las avaló de que era íntegro, ¿verdad? Entonces, era una persona con muchas posesiones, tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, y muchos criados y 500 asnas. Era una persona muy rica, muy poderosa económicamente. Era grande en el mundo espiritual y en el mundo material. Entonces, el diablo le tenía envidia o le tenía coraje porque no le podía hacer absolutamente nada. Con la vida que vivía íntegra, que vuelvo a repetir, que era que Dios dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job, hombre perfecto, número 1, número 2, apartado del mal, íntegro, temeroso de Dios? Entonces, esas virtudes que tenía Job, el diablo no lo podía atacar. Entonces el diablo le dice a Dios que tiene todas esas cualidades porque le da todo, le da riqueza, le da todo. Aquí en el versículo número 10, capítulo 1, versículo número 10 dice: no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Entonces, pues el diablo le decía que por eso era fiel a Dios, por el dinero que le había dado, la riqueza que le había dado. Entonces, pero el versículo 11 dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El versículo 11. O sea, dice: pero extiende ahora tu mano. O sea, ¿qué quiere decir? Extender la mano es que Dios le permitiera al diablo probarlo, ¿verdad? Quitándole todo lo que tenía. Entonces,
el diablo por sí solo no podía tocar a Job, no lo podía tocar, porque era una persona íntegra, temerosa de Dios y apartada del mal. No podía, el diablo no podía hacerle nada por la condición que estaba él, pero Dios le permite, le da el permiso al diablo a que le quite todo. Entonces le dio el permiso, y aquí, pues como ya conocen ustedes la historia, le quitó los camellos, le quitó los animales que tenía, le quitó la familia completa. Tenía 7 hijos y 3 mujeres, también se los quitó. Entonces, con todo eso que pasó Job, nunca le echó la culpa a Dios. Entonces, cuando sucedió todas esas desgracias, en el versículo 20 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Aquí la palabra que dice y adoró, aquí me quiero yo enfocar un poquito. Después de que sufrió todo eso, dice aquí la última letra dice: se postró en tierra y adoró. Entonces, la adoración determina el acceso del mundo material al mundo espiritual. Adorar es la actitud con la que te presentas delante de Dios. A veces es muy fácil adorar a Dios y es muy fácil dar gracias a Dios cuando todo está bien, pero cuando se te viene todo encima y que es probado Job, a veces la gente no asimila eso y reniega de Dios en las pruebas que está pasando. A veces la vida es una lucha y una prueba constante. Entonces, a pesar de todo lo que experimentó Job, nunca le echó la culpa a Dios de lo que le estaba pasando. Se postró en tierra, como dice el versículo 20, y adoró, ¿verdad? Entonces, adorar a Dios en tiempos de buenos o en tiempos es fácil, pero adorar en medio de la lucha y de la prueba es ahí donde sabemos realmente la clase de cristianos que somos, ¿verdad? Porque muchos siguen a Dios por el beneficio, seguimos cuando todo está bien, lo seguimos a Dios, pero cuando viene la lucha es ahí donde mucha gente renuncia y se quita de ahí, porque está con la creencia de que si tú vas a estar cerca de Dios no vas a tener ningún problema, ninguna lucha, ninguna nada. Y al contrario, a veces hay que pasar por procesos, por problemas, pero con la diferencia de que seamos verdaderos cristianos. Aquí Job, como habla la Biblia al principio, que decía Dios, hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Todas esas virtudes garantizaba que si iba a pasar por un problema es porque Dios le iba a permitir al diablo que lo probara, pero con el permiso de Dios. A veces el diablo no nos puede hacer nada. Si somos realmente cristianos, el diablo no nos puede atacar, pero en este caso específico de Job, Dios le permitió al diablo que lo probara, ¿verdad? Que lo probara. Entonces, ese es el caso de Job, pero resulta que el caso de nosotros a veces puede ser diferente a Job. ¿Cómo? El diablo no ocupa en este tiempo moderno, si somos cristianos, que no somos verdaderos, cristianos temporaleros, cristianos zarazos, que no vivimos una vida agradable
delante de Dios, eso va a abrir una puerta al mundo espiritual, de manera que el diablo no le va a pedir permiso a Dios para destruirnos. Con el simple hecho de que estemos viviendo o haciendo cosas que a Dios no le agrada, eso hace que automáticamente el diablo haga lo que quiera con el cristiano que vive a medias, con el cristiano tibio. Entonces, aquí el diablo no hacía nada porque era un verdadero cristiano Job, y el diablo no le pudo hacer nada, excepto con el permiso que Dios le dio. Entonces, a veces nos sentimos que en las luchas y en las pruebas se nos afigura que otro como nosotros no hay. Y si vemos la historia de Job, que perdió 10 hijos y perdió muchas cosas materiales, si nos ponemos a pensar, si llegáramos a experimentar lo que experimentó Job, pues yo creo que nos morimos de experimentar una lucha tan fuerte. Pero aquí Job era un verdadero cristiano que creía en Dios y tenía mucha fe. Entonces, aquí su mujer se le volteó, por decir así. Aquí dice en el capítulo 2 del versículo 9, dice: entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? ¿Has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. A veces, hermanos, que en la lucha, a veces tenemos que ser probados, a veces tenemos que despedir a algún ser querido, y tenemos que estar con la condición espiritual para poder sobrellevar la pérdida de un ser querido, que eso sería lo más normal, porque algún día nosotros tenemos que morir, ¿verdad? Pero a veces esos eventos o esos procesos no los asimilamos y nos alejamos de Dios, nos decepcionamos por lo que estamos pasando. Entonces, lo que experimentó Job fue una cosa muy grande, siendo justo. A veces enfrentamos problemas, procesos, por nuestra negligencia como cristianos. Ya ahorita no necesita el diablo decirle a Dios: dame permiso para probar a fulano, a sutano. Si con la misma vida que estamos viviendo, vuelvo a repetir, abrimos las puertas al mundo espiritual para que el diablo automáticamente entre y haga lo que quiera con nosotros, sin necesidad de tomarle conocimiento a Dios. Entonces, hay que examinarnos cómo estamos viviendo o cómo estamos delante de Dios, para poder enfrentar a todos los procesos por los cuales tenemos que pasar. Aquí tenemos que pasar por luchas y pruebas, así como en la escuela, que te hacen una prueba o un examen a ver si es cierto que has aprendido lo que el maestro te explicó. Así también, ¿cómo se puede superar un cristiano, ver realmente si es un verdadero cristiano? En las pruebas, en la lucha, es cuando te das cuenta la clase de persona que somos o que debiéramos de ser en la lucha, en la prueba, ¿verdad? En los procesos, pero que esos procesos sean de manera que no sean a consecuencia de una desobediencia de parte de Dios. Esa es la gran diferencia. Job fue procesado y experimentó aún siendo bueno, y nosotros a veces que nos metemos en problemas
este, por nuestra forma de ser desde el punto de vista espiritual. Entonces, es importante, hermanos, en esta mañana es cómo estamos viviendo o cómo estamos delante de Dios viviendo, ¿verdad? Aquí la esposa de Job se le reveló. En el proceso y en la lucha es cuando te das cuenta realmente con quién te casaste. Ahorita es muy común que por cualquier problema económico se desintegra un matrimonio. Te dejan, se desintegra un matrimonio por algo insignificante, por decir así. Ahorita en este tiempo moderno, con esta crisis a nivel mundial, tiene que haber problemas, y aquí nos vamos a dar cuenta realmente quiénes son, de quién estás rodeado, realmente de quién estás rodeado, de tu familia, te podrá apoyar o te podrá moralmente estar contigo, porque aquí a Job le sucedió todo lo contrario. Lo abandonaron. Lo abandonó la esposa. Le dijo, renuncia a tu Dios y muérete, dice aquí los versículos. Entonces, a veces los mismos de la casa te critican y te dicen que estás mal y eso que eres cristiano. Entonces, es importante que tanto el hombre como, dependiendo del caso del hombre o la mujer, que sea la ayuda para los mismos familiares por la prueba que está uno pasando. Que las pruebas que vengan, que no sean consecuencia de nuestra desobediencia. Hay que tener bien en claro eso, que nuestras experiencias y nuestros procesos no sean producto de nuestra desobediencia delante de Dios. Aquí Job no le interesó haber perdido todo. Dice que no le echó la culpa a Dios de todo lo que estaba pasando. Al contrario, dice que adoró a Dios. Adoró en el versículo 20 del capítulo 1, del versículo 20, después de que se dio cuenta de todo lo que había perdido y todo, lo vuelvo a leer. El versículo 20 del capítulo 1 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra, y aquí la palabra, y adoró. Entonces es muy importante que analicemos nosotros en qué condiciones estamos nosotros. Job fue una persona y nosotros somos otra persona muy diferente. Ya Job, como gentes como Job, yo creo que ya son pocos. Entonces, pero que esto que está aquí en la Biblia nos sirva de una referencia para cuando estemos en el proceso, tomemos en cuenta que lo que pasó Job fue algo grande, no era cualquier cosa, porque a veces por cualquier problemita nos abandonan los familiares, por cualquier cosita nos critican, y a veces por cualquier problemita que tengamos nosotros se nos afigura que no hay otra persona. Nos creemos los Job de hoy. Sufridos. Hay gente que ha dicho que se comparan con Job y están perdidos. Están perdidos. Job no se perdió. Job adoró a Dios. Mantuvo su integridad. Estuvo en vela orando y reteniendo su integridad. Entonces, ya quisiéramos ser como Job, así como narra la historia de Job. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, hermanos. Aquí le voy a pasar a la hermana Esther para que continúe con la historia.
Así es, Joel. Lo que ahorita nos hablabas es la introducción, es la clase pasada, todo hasta el momento donde la mujer aparece y le dice, reniega de tu Dios, maldícelo por todo lo que le pasó. Recordemos que todo esto, que de lo que nos hablaba el hermano Joel, todo le aconteció en un día. En un lapso de 6 horas, de 6 horas, llegó el único que quedó, el sobreviviente. Perdiste los hijos, perdiste el ganado, perdiste todo. Y al último, al final del día, se presenta la mujer y le dice, no retengas tu integridad, sino que maldice a tu Dios y muérete, porque yo ya me voy de aquí. Entonces, hasta ahí fue la primera clase del domingo antepasado. Ahora, la clase de hoy, que vamos a hablar del dolor abrumador, es qué pasa después de que ya perdiste todo, después de que ya aterrizas a la realidad en que no tienes nada, en que te has quedado solo y te has quedado hasta roñoso, porque Job le atacaron también su salud con una sarna. Y entonces la mujer ya no estaba solo, abandonado ahí, en silicio, tirado. Y ahora siguen los días posteriores después de que te pasa la tragedia, después de que te pasa el proceso, después de que te pasa el problema. ¿Cómo vas a lidiar con ese tipo de situación? Esa es la clase que tenemos el día de hoy. El dolor abrumador de Job no se acabó, ni nada más tuvo la experiencia de haberlo perdido todo. Tuvo un tiempo en el que tuvo muchas cosas que pensar y que le vinieron a la cabeza, que es la base bíblica que usted tiene ahí en pantalla. Job capítulo 2, versículo 11 al 13. 11 al 13 y Job todo el capítulo 3, donde esta parte de Job habla de que entra en una introspección, a analizarse por qué perdió todo. Y recordemos que Job no está enterado que allá en el cielo hubo una plática entre Dios y el diablo o el adversario de probarlo, de probarle su integridad y de probarle que era hombre perfecto. Él no se dio cuenta de lo que allá se negoció en el cielo, pero él acá en la tierra estaba viviendo ahora sí que el escenario de lo que se habló en el cielo entre la plática entre Dios y el adversario en respecto a la vida de Job. Entonces, todas esas cosas que Job no se dio cuenta, que es en el mundo espiritual, ahora tenía que lidiar con ellas en la tierra y preguntarse, ¿dónde está mi falla? Porque Dios no ha fallado, el que fallé soy yo. Entonces, ese tipo de cuestionamientos cuando caes en una depresión, cuando caes en un problema, todo ese tipo de cosas que vienen a nuestra cabeza, nos hacemos preguntas, nos hacemos cuestionamientos. ¿En qué me equivoqué? ¿En dónde la regué? ¿En dónde se perdió? ¿Por qué se hizo esto? ¿Por qué llegamos a este nivel de perderlo todo? ¿Qué pasó realmente? ¿Quién está detrás de todo esto? Entonces, todo ese tipo de cosas hace que la persona comience a moverse en un mundo de pensamientos que si no estás bien aferrado en la fe, te van a hacer claudicar y te van a desestabilizar físicamente, emocionalmente, psicológicamente y espiritualmente. Entonces Job comenzaba ahora un proceso en su mente de perturbación mental. Cuando me refiero a perturbación mental es un montón de preguntas que quién se las iba a contestar. Estaba ahorita en esos momentos del capítulo 2, 11 al 13, estaba sumido en el dolor por la pérdida de todo y aún haberse quedado sin esposa. Y se presentan delante de él sus amigos, los 3 amigos que menciona ahí el libro de Job en el 2:11. Elifaz Temanita, Bildad Susita, Sofar Namatita. Y al ver ellos a la condición y el estado en el que quedó Job, realmente sí lo apreciaban, porque dice que se sentaron con él 7 días en el duelo sin hablar. Como cuando usted va a un sepelio, usted va y le dice a la persona que acaba de perder el ser querido, te acompaño en tus sentimientos.
ellos, los tres amigos, se presentan delante de Job y no le dicen te acompaño en tus sentimientos, simplemente se quedan ahí con él sin hablar, en un silencio absoluto, en el pesar, dándole a entender y dándole la fortaleza que él necesitaba. No hablaron, pero ahí estuvieron con él 7 días, viéndolo cómo sufría, viéndolo en la angustia, viéndolo en el dolor. Lo acompañaron en silencio, sin decir nada, porque Job no tenía ya ni palabras para hablar todo lo que le había pasado. Después de que, ahorita mencionaba Joel, después de que adoró a Dios y no renegó y dijo que Dios no tenía la culpa, se quedó en un silencio de 7 días. Y en un silencio de 7 días, aunque tú no digas una palabra, la mente es muy volátil. 7 días de estar pensando cosas y cosas y cosas y cosas y cosas y cosas y cosas, y ver ahí a los amigos que estaban con él y no le decían nada porque lo estaban acompañando. Inclusive los amigos se vistieron de cilicio, se raparon, hicieron lo que él en acompañarlo, en darle su respaldo a Job. Jamás mencionaron tú tuviste la culpa o qué te pasó, nada. En silencio ahí estuvieron, sí, Joel. Aquí, hermanos, estoy viendo yo que de lo que está explicando aquí la hermana Esther es que hay que respetar la soberanía de Dios en nuestras vidas. Y esa soberanía de Dios en nuestras vidas hay que permitir que Dios haga lo que quiera con nosotros. A veces cosas que para nuestro ver es malo, pero aquí se confirma lo que dice la Biblia, que los que aman a Dios, las cosas malas redundan para bien. A veces no lo entiende uno en los procesos que estamos pasando, que son dolorosos, pero esos procesos nos van a servir dentro de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es cómo Dios va a tratar con nosotros de manera individual, ¿verdad? Individual. No esperes que Dios vaya a tratar de manera pareja a todos y cada uno, ¿no? Dios nos trata, nos procesa y nos cala de manera diferente y de una manera muy particular cada uno de nosotros. Y eso está dentro de la soberanía de Dios. Y esa soberanía de Dios no es para alegar ni discutir, sino para recibirla y esperar el momento oportuno, que qué es lo que Dios va a hacer más adelante. Porque lo que para uno es bueno, para Dios puede ser al revés. Lo que para nosotros puede ser malo, para Dios es bueno. Por decir, a veces son malas, a lo mejor son malas noticias por las que estamos pasando, pero son buenas en su contenido. A veces ahorita podemos escuchar malas noticias, todo lo malo, pero de eso malo el contenido puede ser bueno a la larga. Nos va a ayudar ahorita en el proceso para poder ser íntegros delante de Dios. Aquí le dejo el lugar. Sí, así como dice Joel, es cierto, dentro del plan personal siempre va a estar el plan de Dios por encima del de nosotros. Aunque yo tenga planes terrenales, sé que mi plan tiene que sincronizar con el plan de Dios que ya tiene establecido, y esa es la soberanía. Pero aquí estamos hablando en ese plan personal que tenía Job. Estaba padeciendo, Dios tenía control de todas las cosas, pero él era el que estaba sintiendo en carne propia, Job,
todo el proceso del dolor y Dios en su soberanía no te puede arrancar el dolor porque tienes que padecerlo, tienes que sufrirlo, tienes que procesarlo dentro de ti y encarnarse para que puedas dar después la palabra de consolación. Y vemos cómo en esos versículos, que es al final del capítulo 2 de Job, los amigos lo ven y dicen, este no es el Job que nosotros conocíamos. No, además, no sé, ni se parece. Nos cambiaron al Job. Entonces, su semblante decayó, su físico decayó, su espiritualidad se desgastó, se cansó y ahora estaba en un momento de silencio, que los momentos de silencio, cuando nuestro corazón no está íntegro, cuando nuestro corazón no está, nuestra fe fortalecida en Dios, nos puede llevar a renegar de Dios, a maldecir de Dios o a echarle toda la culpa a Dios de las cosas que nos pasan. Y vemos en esta segunda parte, ya en el capítulo 3, cómo Job, después de haberse quedado 7 días en silencio y los amigos con él, comienza a hablar. Los pensamientos que duraron 7 días comienza él a exteriorizarlos porque hay que desahogarse sin maldecir al dador de la vida, para que vean que lo que Job hace, Dios se lo permite, porque en todo el proceso Job no le echó la culpa a Dios, pero sí se hizo muchas preguntas. Quizás seré yo, quizás tomé decisiones que no debe de haber hecho, porque él no sabía que había habido una plática en el cielo entre el Satanás y Dios. Él no lo sabía. Algo falló. Entonces, lo que habla el capítulo 3 de Job, y le voy a dar lectura aquí a lo primero que dice: después de esto, o sea, después de los 7 días, abrió Job su boca y maldijo su día, dando referencia a que maldijo el día en que nació. O sea, cuando tú estás en un problema, cuando estás en una situación difícil, en una adversidad como la de Job, donde no había una explicación sustentable, porque en un día perdió todo y hasta el final perdió a la mujer y perdió la salud y todo. Y después de estar pensando por una semana completa enterrado en sus pensamientos, abre su boca y dice: maldigo el día en que nací. Aquí el Job deseó no haber nacido, ¿verdad? A veces cuando uno desea no haber nacido es cuando en la lucha y en la prueba te cansas. El peso, Sí, Joel. te cansas de la lucha y deseas no haber nacido, pero no por eso esté uno renegando de Dios como Job. Job nunca renegó de Dios, pero deseó no haber nacido para no haber pasado por esta tribulación o por este proceso tan fuerte de perder principalmente toda la familia, los 10 hijos. ¿Será usted capaz de asimilar y ponerse en el lugar de Job, de perder toda su familia? ¿Será usted capaz? Hágase la pregunta, ¿será usted capaz de asimilar que pierda usted toda su familia? Póngase en el lugar de Job y lo que estamos pasando y viviendo, o la lucha o el proceso, aunque estemos bien delante de Dios, no estamos experimentando una cosa como la experimentó Job. ¿No? Eso lo que estamos ahorita, lo que estamos nosotros sufriendo, no es nada para lo que sufrió Job. Y siendo Job hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta siempre, cuando venga una lucha, acordarnos del pasaje de Job. Ahora, si Dios pudiera hablarnos audiblemente y que nosotros no le digamos, no le reclamemos, le digamos a Dios en la lucha, si Dios pudiera hablar audiblemente
con nosotros, ¿qué nos diría? Léete el libro de Job y luego después platicamos. Después hablamos. Entonces nos ponemos a leer el libro de Job y dice, no, pues lo que estoy pasando yo no es nada, no es nada, no es nada. Perdí el trabajo, pues a lo mejor ese trabajo que perdiste es para otro trabajo mejor. A Job, al final de la historia, no me quiero adelantar, Dios le volvió a dar los 10 hijos, le volvió a dar otros hijos, 10 hijos más, y le dio el doble de todo lo que había perdido, pero a su tiempo. Pero esa es la historia más adelante, ya al final. Así es, Joel. En el mundo, eso es en el mundo material, y en el mundo espiritual tuvo un encuentro personal con Dios, de manera que lo experimentó, la salvación genuina delante de Dios. Así es, pero en un momento de angustia y de dolor, en un momento en que el alma está afligida, la mente está nublada, el pensamiento está turbado, no te preguntas quién podrá defenderme o quién podrá salvarme, sino que hay un montón de cuestionamientos dentro de uno que no le permites o no le das sobriedad o paso a la respuesta que Dios pueda traer. Y en esa situación estaba Job. Job estaba atravesando un momento de angustia y de dolor que comenzó a aflorarlo después de haber estado en silencio por 7 días. Entonces, en ese silencio no pudo más, y el alma, ya yo hablaba de cuerpo, alma y espíritu, el alma comenzó con los sentimientos y emociones a aflorar su dolor. Tenía que sacar fuera el dolor, porque si no, pues se hubiera muerto no solamente lo físico, sino también lo espiritual. Ahora, hay una cosa muy importante que Dios le dice, no toque su alma, pero el haber todo lo que le pasó, todo el proceso de pérdida física, material y también espiritual o moral por los hijos, de cierta manera sí tocó el alma de Job, y estaba el alma angustiada. Recordemos que en el alma están los sentimientos y las emociones, y ahora estaba pasando por un proceso emocional terrible, Job, en el cual podía haber experimentado, como yo he estado dando los jueves, sus estados mentales tuvieron que haber caído hasta lo más abajo. Cayó en una depresión, cayó en una crisis emocional, que esa es la angustia y el dolor, los miedos de que perdió todo de repente y sin saber las consecuencias. Y ese tipo de dolor lo llevó solamente a maldecir el día en que nació. Extraoficialmente de la Biblia, en comentarios bíblicos, se dice que Job nació el 30 de febrero. Entonces, ¿cómo Dios le permitió maldecir su día? Porque no existe en el calendario, lo quitó hasta del calendario. Existen los años bisiestos donde sí existen 29 de febrero, pero no hay ni años bisiestos donde existan 30 de febrero. Entonces, literalmente, sí Dios le permitió que no existiera su fecha de nacimiento. La borró completamente de los calendarios. Entonces, la angustia y el dolor insoportables de Job le hicieron maldecir el día de su nacimiento, y aún hasta el día de su concepción, cuando sus papás lo trajeron al mundo. Por supuesto que Job no tenía el poder para haber maldecido estas cosas, pero sus maldiciones simplemente estaban representando o mostrando la profundidad del dolor que puede pasar una persona cuando lo ha perdido todo, cuando de un día para otro te has quedado sin nada. A medida que su maldición continúa, porque siguió sacando lo que estaba dentro de él, el dolor lo estaba sacando para hacer, en psicología se utiliza mucho la terapia de que saques, de que hables para sanar. En el momento que Dios le permite hablar y sacar y maldecir el día, Job fue sanando
en su interior. Dios se lo permitió. Entonces, dice aquí, a medida que la maldición continúa, aumenta el alcance y la intensidad de la amargura que se llenó Job por dentro por la situación que vivió. Incluso deseó que ese día no existiera y que las tinieblas y las maldiciones y la maldad que pueda haber ahí se juntara para eliminar completamente el día de su nacimiento. Nosotros quizás podamos experimentar como Job momentos de ira, de tristeza por la prueba, por la lucha, como decía ahorita Joel, pero la reacción saludable es, como decía él, volvernos a Dios en amor y que Dios nos sane, una restauración completa. Y para eso Dios a veces nos pone personas que puedan ser nuestros hermanos de consolación, como lo fue Bernabé para Pablo, como lo fueron los amigos de Job, los 3 amigos que ahí estuvieron con él en esos 7 días. No diciéndole te acompaño en tus sentimientos, sino realmente acompañándolo en silencio, porque él estaba en silencio. Y si él hablaba, pues también, en las buenas y en las malas. Dios siempre va a preparar personas que nos van a ayudar, y aunque era una cosa, un evento que se presentó en el cielo, alguien lo estaba padeciendo en la tierra. Y en este caso Job lo estaba padeciendo en la tierra. Y Dios puso a esos amigos para que fueran de su consolación. Ahora, ¿hasta dónde entra el nivel de angustia y de dolor que no solamente se va a maldecir el día de su nacimiento y de su existencia, de la concepción de él, sino que ahora lamenta por su existencia, como decía Joel, lamenta el día en que nació? O sea, ¿para qué nací? Mejor no debía de haber yo nacido. Y ahí entran los versículos 11 al 16, donde dice que un abortivo es mejor que haber nacido. Dice ahí en Job, capítulo 3, versículo 11 al 16, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Se supone que el vientre de su madre. ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquellos pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría y dormiría y entonces tendría descanso. O sea, que él decía que era mejor morir que estar sufriendo o estar viviendo en un dolor continuo, con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedificarían así sus ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como un abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron a luz? O sea, era un hombre ilustre, Job, un hombre letrado, un hombre que podía hablar cosas profundas, con conocimiento, y por eso dice que era mejor que un abortivo, porque el abortivo, los abortos o los bebés que fueron abortados, están en la presencia de Dios y no están en un dolor. Entonces, la condición de Job de lamentar su existencia lo lleva a seguir dando maldiciones, no contra Dios, contra lo que él sabía que había en este mundo o en este sistema terrenal. El ciclo de cuestionamientos que siempre van a salir: ¿por qué? ¿Qué hice mal? ¿En dónde fallé? Nos hace corregirnos, pero también nos hace sacar lo que nos causa dolor. Entonces comenzó Job un proceso donde hubo muchas preguntas que se hizo, y muchas preguntas él las hizo elocuentemente, y sus amigos fueron parte de contestar algunas. Este lamento no contenía ninguna esperanza, eran todas preguntas de lamento, de dolor, de aflorar lo que había dentro de su corazón, lo que había dentro de su alma, ese dolor que nadie lo podía comprender, de la pérdida tan grande que sufrió. Estamos hablando del dolor, por eso que usted me está escuchando. Toda la clase es el dolor abrumador de Job.
la profundidad de un dolor que lo lleva a maldecir y a cuestionarse, no a Dios, a las cosas que provocaron, porque él decía, algo provocó esto, esta situación no es normal, esta situación no es para que me hubiera pasado a mí, pero ¿por qué me pasó? Las cosas inexplicables que él no podía darle una respuesta, comenzó él a aterrizarlas en un mundo de preguntas que comenzó a cuestionarse y a lamentar. Y comenzó a imaginarse que hubiera sido mejor no haber nacido. Cuando a veces no encuentras una respuesta a tu problemática interna, a tu problemática de por qué te pasaron ciertas cosas, a veces dices, es mejor no haber nacido, es mejor que yo hubiera sido un aborto. O sea, te comparas con muertos, te comparas con abortivos, te comparas con otras cosas para descansar, para sentirte menos agraviado, porque estaba pasando por todas las etapas de luto, depresión, tristeza, angustia, dolor, todo el espectro del dolor esquematizado y escalonado en jerarquías de depresión, angustia, tristeza, afán, dolor, miedo, todas las cosas negativas que hablan, todas las enfermedades mentales por el proceso de pérdida, las estaba pasando Job. Sí, Joel. En este episodio concreto de lo que nos están diciendo ahorita es que tenemos que respetar a Dios y, y el propósito de Dios es que quizás tengamos que pasar por esa lucha, porque así es el propósito de Dios en nuestra vida, para que estemos en este mundo, porque dentro de ese propósito de Dios hay mucha gente que en nuestra vida cristiana verdadera, todavía falta mucha gente que conozca de Dios a través de nosotros. Entonces Dios nos deja en este mundo con un propósito para que el reino de Dios se extienda, y a veces eso no lo alcanza uno a entender, y son propósitos específicos de las personas. No Dios nos tomó en cuenta de manera muy particular, como lo tomó en cuenta Job. Así, de esa misma manera nos toma a nosotros Dios en cuenta, con un propósito en medio de tanta prueba y de tanta lucha. Si usted se fija, hermano, y voltea para atrás y analiza todos los peligros que pasó, y pudo haber dicho ahorita, ¿cómo no me morí? No se murió, hermano, porque está el propósito de Dios en su vida, para que mucha gente venga al conocimiento de la palabra, para que mucha gente sea sana o sea salva, dependiendo el don que usted tenga, ¿verdad? Entonces, no espere que otro venga a hacer el trabajo suyo. No esté esperanzado que otro venga a hacer lo que le toque hacer a usted. Tenemos una misión en esta tierra muy particular. Por eso estamos aquí en esta tierra. Estamos con un propósito. Dios es de propósitos. Dios no arbitrariamente nos deja estar vivos aquí de manera, no, porque pues arbitrariamente, no, con un propósito, y que ese propósito, si nos acercamos a Dios, lo podemos lograr, que Dios quiere de nosotros, pero siempre y cuando estemos dentro de la voluntad de Dios. Hagamos lo que Dios quiere, no estar en desobediencia. Para que se logre el propósito de Dios en nuestra vida, necesitamos vivir una vida íntegra como la que vivió Job. Así es, y ese propósito, Joel, ese propósito, vuelvo a repetir lo que he dicho,
a veces no se logra porque es más profundo tu dolor que la visión de Dios en tu vida. Entonces el propósito a veces puede estar nublado por el dolor, por la angustia, por el afán, por el miedo, por el temor, por lo que tú quieras y guste, pero en este pasaje de Job vemos cómo Dios le permite a Job desahogarse. Y cuando una vez que se ha desahogado una persona, como que es un poco más libre como para pensar y reaccionar y decir, detrás de esto es que había algo que Dios me quiere, o detrás de esto hay algo que Dios me quiere enseñar. Por eso todas estas preguntas que Job se hace, que pareciera como que le está reclamando a Dios, no le está reclamando a Dios. Dios le permite que las hable o que las diga o que las saque de su alma para que pueda ver más adelante el propósito. Entonces aquí puede haber personas ahorita que nos pueden estar escuchando, que están quizás en una angustia, en un dolor, y tú no puedes ver que aunque te digan, hay propósito de Dios para ti, tú vas a decir, ¿qué me está a mí diciendo de propósito si no sabe que yo estoy sufriendo mucho? Pero cuando tú vienes a la fuente correcta, que es Dios, tú puedes desahogarte en Él, tú puedes hablar en Él, y Él te va a traer la sanidad a tu alma, que fue lo que hizo Job. Toda esa retórica de palabras y de cosas que Él dijo de Él, le hicieron que el alma se liberara, porque él se las preguntaba a Dios, Dios, tú eres, en ti no hay culpa, pero ayúdame. Y todo eso lo sacó, todas esas emociones las sacó de su corazón, de su alma, en un momento de desesperación, porque el dolor, la prueba te va a llevar en un momento de desesperación hasta renegar y decir, mejor me quiero morir. Ya para qué estoy en esta tierra, ya para qué sufro, para qué tanto vivir, para qué tanto llorar, si no me voy a llevar nada. Entonces hay gente que sí necesita hablarlo, que sí necesita hablarlo con Dios para que Dios traiga una liberación. Como nos decía hace tiempo la profeta Isabel, cuando tú dices la verdad o cuando tú hablas la falta, ya la falta no puede venir contra ti el pecado ya no puede venir contra ti porque tú lo has confesado. Entonces la Biblia habla que confesemos a Dios nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras angustias, para que Él nos pueda ayudar. Entonces, mientras tú te quedes callado, mientras tú no le digas a Dios cómo te sientes, qué sientes, Él no te va a ayudar en tus deficiencias que tienes. Aunque Él sepa que estás como Él dijo el salmista, en el pozo de la desesperación, en la angustia extrema. Si tú no lo hablas, Dios no te va a ayudar y no te va a ayudar a canalizar las tormentas y los dolores y los agravios y el montón de emociones que están dentro de la persona. Solamente cuando la mente está atormentada y comienza a confesarle a Dios, puede venir una paz a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestra alma, que fue lo que hizo Job. Pareciera como que Job estuvo en la sala de una terapia psicológica hablando de su problemática, y cuando terminó de hablar de su problemática, descansó. Pero Dios le permitió para sacar todo eso que había dentro de su corazón, y había ahí quien lo estaba escuchando. Sí. Vuelvo a repetir porque es muy importante el versículo 20 del capítulo 1 que dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra, y aquí lo importante, y adoró. Entonces, ¿qué es la adoración? La adoración determina el acceso del mundo material al mundo espiritual. Adorar es la actitud con la que te presentas delante de Dios. Así es. O sea, en todo tiempo Job mantuvo un momento de adoración, pero hay momentos en la adoración, en la oración y en la alabanza en el que tú vas a sacar tu dolor,
para que Dios lo llene ese vacío del dolor. O sea, ese corazón lleno de dolor tiene que vaciarse y llenarse ese vacío de presencia de Dios. Fue lo que hizo Job. Job comenzó a sacar de su alma, de su corazón, de su espíritu el dolor y a llenarse de adoración, porque todo Dios no merecía más que la honra y la gloria. En el capítulo mismo 3, versículo 20 al 23, aunque ya él se había desahogado, vuelve la palabra ¿por qué? ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué? Si ya estaba terminando el discurso de sacar su... ¿Por qué? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? ¿Qué esperan la muerte y ella no llega? Y aunque la buscan más que tesoros, no llega. Que se alegran sobremanera y se gozan cuando hayan el sepulcro. Estaba hablando de la muerte. ¿Por qué no me muero? En la desesperación. Al final del discurso de Job, en el capítulo 3, todo el capítulo 3 habla de la angustia, del dolor, del miedo, de la desesperación, y en ese proceso de sacar fuera la angustia, sacar fuera el dolor, sacar el miedo, sacar la desesperación, siempre va a haber los por qué. Y cómo querer morir y no poderlo hacer. Entonces, el dolor siempre va a provocar una distorsión en la percepción de las cosas, y aunque Dios dice que todas las cosas cooperan para bien, uno no lo ve como que es algo bueno. Cuando estás sufriendo, no lo entiendes, o sea, es que esto va a ser para bien. El que está sufriendo no le importa que le digan que va a ser para bien. Es más, ni les interesa que le digan mañana te va a ir mejor. No me interesa que me digas que mañana voy a estar bien. Me siento mal, me siento ahorita destruido, me siento desesperado. Y la gente no va a entender que es Dios el que te está procesando. No lo va a entender. Mire, aquí hermanos, el versículo 25 dice, el versículo 25 del capítulo 3 dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Aquí es muy importante, hermanos, esos temores de inseguridad que a veces vienen a nuestra vida, hay que reprenderlos de manera positiva, porque así Job pensó que, vuelvo a repetir que dice el versículo 25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Algún día él pensó que podía haber pasado por una prueba muy difícil y lo estaba experimentando. En el sentimiento natural del ser humano es los temores. Entonces, esos temores de manera natural que tiene el ser humano, hay que pelear y hay que luchar con ellos de manera reprendiéndolos, de manera que no nos afecte nuestra vida personal y nuestra vida espiritual. Así es, así que sí sabemos que hay propósito de Dios, pero hay que pedirle a Dios la sabiduría de cuando te toque consolar a alguien así, realmente puedas acertarle al objetivo de consolarlo. Job, en vaciarse un poco del dolor, tuvo un momento, yo lo veo aquí como un momento de lucidez, porque después se entiende que hay propósito de Dios, porque ya los versículos 24 al 26 dice que no hay descanso, pero que Dios tiene control de todas las cosas. Podemos afirmar que Job es como dice Pablo en el Nuevo Testamento en Santiago. La prueba sí tiene un propósito. Nos ayuda a desarrollar la paciencia. Y ahorita decía Joel, él tenía temores que vinieron y salieron a la luz
y ahora tenía que afrontar los temores para realmente crecer. Entonces, se llegó el momento de que tus miedos, tus temores, va a llegar un momento en los que los vas a tener que enfrentar en la vida. Pero ¿cómo los vas a enfrentar? Ese es el cuestionamiento en esta mañana. ¿Cómo los vas a enfrentar? Porque lo que más le tienes miedo es a lo que un día le vas a tener que dar la cara. No le vas a poder sacar la vuelta todas las veces. Vas a tener un día que darle la cara como lo hizo Job. Y aquí es donde comienza uno a desarrollar uno de los frutos del Espíritu Santo, que es la paciencia. Como dice el libro de Santiago, la paciencia para poder cumplir el propósito de Dios. La paciencia nos ayuda a desarrollar nuestro carácter y a que se fortalezca nuestra confianza y nuestra esperanza en la salvación, en Dios. Dice el libro de Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4, que la paciencia nos ayuda a tener fortaleza, confianza y esperanza en que Dios nos va a ayudar. El mismo libro de Santiago explica que nuestra perseverancia crece a medida que Dios pone a prueba nuestra fe. Entonces, los miedos, aunque allá en el cielo había habido un cuestionamiento, un arreglo, un evento entre Satanás y Dios, había en la tierra que comprobar que la fe de Job se mantuviera intacta. Entonces, en el proceso de comprobar esa fe de ese hombre en la tierra, había que desarrollar en él cosas que tenían que salir fuera y que él las iba a enfrentar, que eran sus temores. Todo en el primer capítulo de Job siempre decía que hacía sacrificios por sus hijos, por si acaso, esa ya la palabra, por si habían faltado, por si habían hecho. Entonces siempre él tenía la duda de que pudieran hacer cosas malas. Entonces esos temores salieron a la luz en el proceso del dolor y de la angustia. Dice el versículo 5, y acontecía que habiendo pasado turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, porque decía, esos son los temores de Job, decía, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, y de esta manera lo hacía todos los días. Entonces esos temores y esos angustias que tenía Job, tenía que superarlas él por si habían fallado, por si habían blasfemado contra Dios, los tuvo que enfrentar un día. Entonces se va a llegar un día en tu vida, en mi vida, en que lo que más tienes miedo, en lo que más tienes temor, en tus debilidades las vas a tener que afrontar. Ahora la pregunta es cómo le vas a hacer para afrontarlas. Tienes que ir trabajando en tu paciencia, tienes que ir trabajando en tu carácter, tienes que ir trabajando en tu fe, en tu confianza en Dios, para que en el día de la prueba más difícil de tu vida no reniegues y no te apartes y sigas íntegro como lo hizo Job. Job se mantuvo firme a pesar de su dolor, y ahí es donde entran los versículos 24 al 26 que quiero dar lectura del mismo capítulo 3. Me regresé al 1 para mencionar que esos eran los temores de Job y los tuvo que enfrentar. O sea, usted a lo mejor no los ha enfrentado, sus temores, sus peores temores, pero le aseguro que los va a tener que enfrentar algún día. Entonces, desde ahorita usted tiene que irse preparando para lo que más le cuesta en la vida enfrentarlo. Si lo que más le preocupa es qué va a hacer cuando usted esté viejo y ya no tenga fuerzas para trabajar o dinero para trabajar, pues vaya trabajando en eso para cuando se llegue ese momento. Dice, pues antes que mi pan viene mi suspiro, versículo 24, y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido. O sea, los temores que él tenía en el 1:5 que leí ya se presentaron y me ha acontecido lo que yo más temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Entonces, el momento de turbulencia que estaba viviendo Job, lo estaba viviendo porque ya no tenía con qué ofrecer holocaustos, ya no tenía con qué santificar, y estaba en un estado de donde le habían quitado todo.
Entonces, ¿con qué iba él a santificarse? No tenía. Entonces, ahora mi pena, mi dolor es que no puedo hacer lo que yo hacía antes para santificarme, porque lo que más tenía miedo, ya me llegó la hora del dolor, ya me llegó la hora en que no tengo paz. No me aseguré, cuidé todas las viñas menos la mía. No me aseguré de que en el día del dolor, en el día que me fuera a venir la prueba y mis temores, no me aseguré de haber tenido el potencial, tener la recarga o como usted le quiera llamar, para poder afrontar esa prueba. Entonces, desde hoy debemos de trabajar en nuestra fe, desde hoy debemos de trabajar en el carácter, desde hoy debemos de trabajar en el dominio propio, desde hoy debemos de trabajar en el discernimiento, para cuando venga el proceso de tus temores, tú los puedas afrontar y salir libre y no tener un estado como en el que estaba Job, dependiendo nada más de Dios, ¿verdad? Y no tener algo que lo fortaleciera. Dicen los eruditos que este pasaje de Job 3, 24 al 26, las emociones de Job estaban muy claras. Él se había dado cuenta de algo. Se llegó la hora, se llegó el día en que lo que más tenía miedo, ahora lo tengo delante de mí. Su profunda angustia le había impedido satisfacer incluso sus necesidades básicas. Job lamentó que sus peores temores ya se habían cumplido. De hecho, perder un hijo sigue siendo el peor temor de muchos padres hoy en día. Job no solo perdió los 10 hijos, sino que también perdió su sustento, su salud, el sentido de seguridad como siervo fiel de Dios. Hasta la seguridad de quién era él en Dios la perdió. En el versículo 26, Job volvió al punto principal de su discurso. Había perdido toda esperanza de encontrar paz o descanso. Había llegado a esperar solo dolor y problemas. Los creyentes no son inmunes a pensamientos como este tipo de pensamiento. La vida puede parecer desesperada cuando nuestras alegrías y comodidades temporales desaparecen o cuando somos víctimas de una tragedia o un ataque personal. Pero leer acerca de la reacción de Job ante la tragedia debería de recordarnos nuestra esperanza y nuestro gozo, que están arraigados en el carácter inquebrantable de Dios y la promesa de vida eterna a través de Jesús. Es decir, a pesar de cualquier problema, a pesar de cualquier circunstancia, usted y yo tenemos Dios. Nuestra salvación no viene de las cosas materiales, ni de los amigos, ni de nadie que pueda estar a tu alrededor. La salvación viene de Dios. Y cuando tú clamas a Él en la adoración, en el gemido, en la adoración, en el canto, en la expresión que tú quieras, adoración es darle todo a Dios, toda tu vida en las diferentes facetas, cantándole, orando, hablando, usando tu cuerpo, levantando tus manos, marchando, danzando, en la expresión que tú quieras dar la adoración, pero darla. Y Job no tenía ya ni el impulso físico para darle una adoración como la que él quería, presentarse a Dios descalzo delante de Dios con un corazón sincero. Pero él sabía que Dios no tenía la culpa de lo que le estaba aconteciendo. Y siempre, a pesar de que él se estaba desahogando, dijo: Dios es Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores, y Él merece toda la gloria. ¿Qué nos dice Dios? Que a pesar de las luchas y de las dificultades que enfrentamos, podemos descansar en la fidelidad de Dios. Dios siempre va a ser fiel a los que tienen una determinación en su corazón de que Él sea su Dios, a pesar de todas las circunstancias buenas o malas que pueda estar afrontando cada persona. Jesús es nuestro ejemplo, como en todas las cosas.
Él no tenía pecado y aún así sufrió. Mostró un buen comportamiento que no nos exime de las dificultades. Soportó pacientemente el sufrimiento según la voluntad de su Padre y ahora está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Dios también nos ha dado al Espíritu Santo, como Jesús prometió, para consolarnos, para guiarnos, para empoderarnos y para superar los desafíos que enfrentamos todos los días. No solo es eso, sino que formamos parte de una iglesia y de una familia de creyentes que caminará a nuestro lado para ofrecernos amor y apoyo para soportar cualquier problema. Incluso en los tiempos más oscuros de nuestra vida, no estamos solos. En esta mañana necesitamos pedirle a Dios un entendimiento que vaya más allá del dolor y de la angustia y que nos haga sacar un poquito la cabeza del pozo de la desesperación y saber que hay un Dios que nos puede ayudar en todo tiempo. Job reconoció que en todo tiempo el único que le podía resolver la vida era Dios. Entonces, los temores y los afanes, las peores angustias que nosotros que tengamos, yo le aseguro que se van a presentar. Pero usted y yo, desde hoy, debemos de trabajar en fortalecernos para cuando venga ese día, pues estar preparados espiritualmente, emocionalmente, para poder enfrentarlos. Así que en esa mañana pues hemos hablado un poquito de lo que es el dolor, el dolor fuerte y los temores de Job que los tuvo que padecer. Ahora, eso es lo que Job habló y ahí recordemos que ahí estaban los amigos en silencio escuchando. No lo perturbaron y lo dejaron que él hablara. En el próximo domingo, ahora vamos a hablar todo lo que los amigos dijeron, que esa es otra contraparte de cuando está alguien atravesando un dolor. Una cosa es cuando tú hablas, te desahogas, descansas, pero ahora que alguien te diga todos tus defectos y te diga cosas, no te ayudan a veces, te perjudica. Entonces, en esta mañana hemos hablado de eso. No sé si quieres decir algo más, Joel, para cerrar. Pues darle gracias a Dios por la oportunidad que Dios me dio de poder compartir algo de esto, de esta lección en la mañana y tomar en cuenta que cómo estamos viviendo delante de Dios, cómo estamos delante de Dios viviendo para cuando vengan los problemas, analizar en qué estamos bien o en qué estamos mal, ¿verdad? Vuelvo yo a repetir, a veces los problemas que se nos vienen son a consecuencia de uno mismo, de que no eres un cristiano completo o no somos cristianos completos o hacemos cosas que a Dios no le agrada y el diablo ya no pide permiso a Dios para venirte a atacar. Desde el momento que tú no estás haciendo las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, queda la puerta al mundo espiritual abierta para que el diablo haga lo que quiera con nosotros. Ya, el diablo nomás está esperando, que nosotros estemos haciendo las cosas mal delante de Dios para inmediatamente venirnos a perjudicar. Aquí en el caso de Job, vuelvo a repetir, le tuvo que pedir permiso el diablo a Dios porque no podía él actuar, porque era una persona íntegra, pero seremos nosotros igual íntegros para que no seamos atacados por el diablo, ¿verdad? Eso es lo que yo les puedo hacer la pregunta en esta mañana. Dios les bendiga. Sí, gracias, Joel.
Gracias por ayudarme en esta mañana a participar con esta clase. Y así es. Lo que yo quisiera nada más decirle a usted, amigo, hermano, en esta mañana es que usted no está solo. Usted no es que tenga los 3 amigos de Job a su lado, pero sí tiene un amigo que nunca le va a fallar, que nunca le va a decir cosas malas o lo va a hacer sentir mal. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, que siempre va a estar intercediendo por usted. Y amigos en la fe que tenemos, que nos ayudan a orar, que nos respaldan. Sí hay amigos en la fe que nos ayudan en los momentos de angustia y de dolor. Así que usted no está solo. Y aparte de nuestro Señor Jesucristo, que está intercediendo a la diestra del Padre por usted de día y de noche, y los amigos en la fe, tenemos al Espíritu Santo que está ahí con usted de día y de noche, ayudándole en su necesidad. Así que usted no está solo. Quizás se pueda sentir solo, pero yo le digo que no está solo en esta mañana y nunca ha estado solo en el peor momento de su vida, no ha estado solo, siempre ha estado ahí el Espíritu Santo para ayudarlo. Así que el momento de la prueba pasará, el dolor pasará. ¿Y qué nos va a quedar? Esa es la enseñanza que Dios quiere hacer en ti y en mí. Quiere sacar el potencial que hay en tu vida, pero ese potencial no puede venir, no te va a caer del cielo por arte de magia. Ese potencial va a ser un proceso para sacar y aflorar. Y digo aflorar porque va a sacar los códigos y lo que está en tu genética que tienen que dar fruto. Los códigos secretos que están en tu genética, el ADN, con ese tipo de situación van a aflorar y te tienen que hacer crecer y explotar el potencial que Dios ya tiene determinado para ti, el diseño del cielo que ya está determinado para que tú lo exteriorices en esta tierra. Así que en esta mañana vamos a hacer oración para concluir esta enseñanza y para que usted reflexione durante esta mañana, el resto de estas horas, antes de ir a la iglesia, reflexione sobre las cosas que usted necesita cambiar y en las cuales necesita pedirle ayuda a Dios. Señor, en esta mañana te damos gracias por esta palabra que hemos compartido. Gracias por la vida de Joel, que le permitiste estar aquí conmigo en ese programa, Señor. Ahora te pedimos por la audiencia que nos está escuchando, que quizás estén pasando por algún problema, que quizás estén pasando por un momento abrumador de dolor, como fue el tema de hoy, pero yo te pido, Señor, que tú les ayudes en esos tiempos de dolor, de angustia, de aflicción. Ayúdalos a permanecer firmes en ti, a permanecer con un corazón íntegro, con un corazón entregado a ti para que puedan salir en victoria y para que realmente ese potencial de lo que tú has hecho o de lo que tú ya tienes preparado para cada uno de ellos pueda salir a la luz. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a fortalecer nuestra fe para no andar volátiles, sino permanecer firmes en tu camino. Que en todo tiempo podamos darte la gloria que tú mereces como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús y usted dice ahí amén en su casa. Le recordamos que esta tarde tenemos nuestro servicio, nuestra reunión general a las 5 de la tarde. Véngase, si usted está en la ciudad de Río Bravo o aquí cerca de la ciudad de Río Bravo, nuestra reunión empieza a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde empieza nuestra reunión general, así que están todos invitados y siempre hay cosas nuevas que Dios nos va a enseñar. Así que este es el día del Señor, no se quede en casa, vaya a una iglesia, si está lejos vaya a una iglesia, pero vaya, no se quede ahí reteniendo la bendición en su vida. Queremos saludar a los amigos, hermanos que nos están viendo, como es el hermano Octavio Jiménez, a la doctora Angélica Murillo, a Nena Garza, a la hermana Nayeli, a mi tía Rosa Torres hasta Monclova, Coahuila, a Elsa García,
a la hermana Cecilia y a todos los hermanos que nos escuchan, que no están quizás en Facebook, pero están escuchándonos a través de la 106.5 aquí FM local en Río Bravo, o a través de la aplicación de TuneIn, o a través de internet www.jesucristorompiendolimites.com. Gracias por habernos escuchado en este día del Señor. Así que continuaremos el próximo domingo, ahora con la otra contraparte, donde los amigos de Job hablan con él. Así que Dios les bendiga y les esperamos en esta tarde en nuestra reunión en el Templo Remanente Fiel en la hermosa ciudad de Río Bravo. Dios les bendiga. Que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor. Si algún día se te va la vida, no te extrañes porque se te vaya, porque sin saberlo estás viviendo y así mismo tú te puedes ir. Pero Dios te ha dado mucho tiempo para que arregles tu vida aquí, antes de que llegue ese momento de partir hacia la eternidad. No desprecies el amor de Cristo. Hoy te ha dado otra oportunidad para que te limpies del pecado y de toda maldad. Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor. Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor que me deja vivir. Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor que me deja vivir. No desprecies el amor de Cristo. Hoy te ha dado otra oportunidad para que te limpies del pecado y de toda maldad. Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor. Qué bueno es el Señor
Estás escuchando tu estación de radio, Jesucristo, rompiendo límites, con un mensaje de vida.